Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Este es la Polipayanamita y Agenda Nacional. Bueno, vamos a cubrir las informaciones del día de hoy y las de ayer también, porque ya la prensa de hoy nos trae algunas crónicas fílmicas o gráficas, mejor dicho, del cafeteo que ayer se anunció se iba a producir a partir de las 4 de la tarde. Eso llenó durante varias horas las calles principales de la ciudad. Lo que no explica, y obviamente el cafeteo no lo explica, es el acuartelamiento de las tropas, de las tres armas. Porque uno dijera, bueno, pues va a haber un problema como está previsto en la Constitución de la República, que uno es de una situación proveniente del exterior y otra interna, pero sería prácticamente una guerra total para que las tres armas se movilizaran, ¿no? De modo que por eso resultó chocante ese acuartelamiento que todavía no tiene explicación, y nosotros seguimos insistiendo que el Palacio Nacional tomó iniciativa con relación a la ley orgánica que rige la declaración de estado de excepción, o sea, cuando hay prácticamente una amenaza de golpe de estado. ¿Por qué se preparó esa legislación? Y ahí está, aprobada. Aquí tenemos la copia con la firma del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, con este oficio. Esa es la firma del presidente del Senado. Y dice textualmente, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, con fecha por cierto, no tiene fecha. Señor presidente, aviso a usted, recibo del oficio número 01015 de fecha 29 de noviembre de 2017 el proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción en República Dominicana. Este proyecto de ley fue aprobado por el Senado en sesión de fecha 6 de diciembre del año 2017 y remitido al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales. Está sin fecha, esto está en el internet, con la firma de Reinaldo Pared Pérez. Pero como está hablando de algo que se aprobó en el Senado en diciembre, que fue remitido al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales, obviamente esto tiene que ser de los primeros días de este año, de enero. Bueno, desde entonces estamos bregando con la posibilidad de una situación anormal. Pero bueno, desde luego que tenemos problemas. Ahora mismo no se sabe qué puede venir del expediente que ha contaminado prácticamente a toda Latinoamérica. Me refiero a Odebrecht. Los manejos económicos
en los procesos electorales ha determinado toda una serie de crisis políticas en Latinoamérica, remoción de presidentes por contaminación de la corrupción de Odebrecht. El único sitio donde no se ha promovido todavía ningún ejecutivo es la República Dominicana, de modo que lo que la gente está rumorando y hasta pidiendo algunos grupos es que el fenómeno de ver produzca la caída del presidente Danilo Medina y el enjuiciamiento del expresidente Leonel Fernández y del expresidente Hipólito Mejía, porque todos tuvieron que ver con el asunto del manejo de los fondos de Odebrecht y del mal uso que se hizo de los fondos de Odebrecht. De manera que eso está ahí pendiente y a punto de explotar cualquier día. Parece que esa es la situación que está llevando esto con estas cosas que de repente no tienen explicación. Otra cosa, cogiendo ya la prensa, encontramos que este país anda realmente manga por hombro. Tenemos una cancillería que no se sabe a dónde va a parar, porque estaba en la frontera haciendo uso de un acuerdo que se firmó en Laredo que carece de aprobación congresional. No se sabe qué fue lo que se aprobó ahí. Ahí había un representante de Haití, había un representante de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana y se firmó algo ahí sin autorización constitucional de algo que ha comprometido al país. Y yo digo que eso llevará a la cárcel en algún momento a Vargas Maldonado, que es el responsable de eso. Ahora vimos cómo de la última versión de las construcciones de hospitales que el propio Danilo Medina había pedido que se construyeran del lado dominicano, ahora se dice que son del lado haitiano. Parece que estamos progresando. Porque lo de construirlo del lado dominicano era acabar de liquidar la soberanía de la nación con respecto al nacimiento de los hijos de ilegales. Porque decía el presidente que era para continuar dándole ayuda a las parturientas haitianas que han llenado los hospitales dominicanos en perjuicio de las dominicanas. Bueno, pues ahora dice el canciller que serían 4 hospitales, pero del lado haitiano. Pero en la prensa nos encontramos esto. 17 diplomáticos se encargarán de promover exportaciones de República Dominicana. Dice el Ministerio de Relaciones Exteriores los designó en igual número de secciones comerciales para tales fines. El canciller Miguel Vargas designó ayer a 17 encargados de secciones comerciales en embajadas o en consulados dominicanos en igual número de países con la finalidad de promover las exportaciones, atraer inversión extranjera y cooperación internacional. Entonces yo pregunto, ¿y no tenemos un Ministerio de Industria y Comercio? Y estas funciones de promover exportaciones no le cabe al ministro de Industria y Comercio. Porque en todo caso, si hubieran hecho un acuerdo en donde la Cancillería se ponía a disposición del Ministerio de Industria y Comercio para una función que no es del canciller, es del Ministerio de Industria y Comercio.
Pero nada, y ahí están designados. Y yo pregunto, ¿cómo es que está funcionando la administración pública dominicana? Porque además, eso no es todo, ¿no? Aquí nos encontramos con una legislación que se está promoviendo con el propósito de que el país camine de acuerdo con el código, con la Corte Penal Internacional. Entonces se está proponiendo una legislación, ahora no encuentro el recorte, se está proponiendo una ley de manera de obligar al país a trabajar de acuerdo con las normas o cualquiera que sean las obligaciones contraídas en condición de miembro de esa institución que se creó en 1979, la Corte Internacional Penal en Roma. Y uno pregunta, pero bueno, se necesita aprobar una ley para hacer que el país marche de acuerdo con un organismo en el cual ingresó desde que se creó. ¿O no es eso una obligación de tipo casi elemental? Si el país participa en un organismo internacional, se presupone que va a cumplir con las obligaciones que está contrayendo, porque de otra manera no tiene sentido que pertenezca a esa entidad internacional. Entonces, que haya un legislador que se pare en el Congreso y proponga con una ley que el país marche conforme a su compromiso contraído con la Corte Penal Internacional, es algo que deja a uno un poco preocupado. Dice, pero bueno, y necesitamos una ley para que las cosas marchen como debían marchar. Pero parece que es así. En definitiva, ahora se nos ha extraviado el recorte de esa iniciativa de un legislador. Entonces uno supone que no, pero tampoco el legislador sabe que eso está de más. Bueno, el otro tema es este, que hemos ya tocado en estos días, que tiene que ver con esta fiesta de construcciones, que no hay coordinación que se vea a la vista por ninguna parte. Y hoy nos enteramos, por lo menos quien les habla, con esta crónica que sale en el periódico El Día, dice, condominios donados por el Estado tienen diferencias en su gestión de administración. Condominios donados por el Estado. Y el Estado está donando condominios. Dice aquí, las normas de convivencia establecidas en la ley de condominio no se aplican de igual manera en los complejos habitacionales donados por el Estado
a personas residentes en zonas vulnerables, ya que mientras en algunos proyectos se respeta la buena vecindad entre los vecinos, en otros impera el desorden. Bueno, lo primero que debo decirle es que la ley de condominio realmente está siendo irrespetada y que su aplicación en los proyectos que está construyendo el Estado para los estratos de vivienda de interés social. Eso viene haciéndose desde los gobiernos de Joaquín Balaguer. Fíjense que aquí dice, un ejemplo de esto son los dos modelos habitacionales de Puerto Isabela, entregados a 558 familias que residían en el hoyo de Chulín en 1988. Esa es la gestión de Balaguer. Que por cierto, desde un punto de vista político, esa demagogia de entregar a título gratuito viviendas construidas por el Estado tampoco le dio resultado político a Balaguer, porque por cada apartamento que entregaba había 15 o 20 familias que se quedaban en turno esperando el suyo, que fue exactamente lo mismo que pasó con el experimento de la vieja Barquita y la nueva Barquita. ¿Por qué? Porque alborotó entonces la situación de marginación de todos esos conjuntos construidos a ambas márgenes del río Isabela y el río Sama, que al ver la demagogia de que iban a construir apartamentos para la vieja Barquita, pues se pusieron inmediatamente en turno reclamando lo que era su derecho, que se le tratara de igual manera. Pero siempre ha quedado un poco, uno no sabe a qué atenerse, porque el gobierno, como ya hemos señalado, creó una nueva unidad que se llama URBE, ha puesto ahí a un grupo a manejar los proyectos de rescate de las zonas marginadas. Pero hoy salió el reportaje que ya les mostré del director del Instituto de la Vivienda quejándose de que a él no se le ha consultado para nada y sugiriendo que se cree el Ministerio de la Vivienda para coordinar todas esas cosas que se están haciendo, obviamente sin ninguna coordinación. Pero el hecho de que se hable así, de una manera, bueno, pues contundente, condominio donado por el Estado, pero es que hay con qué abordar programas que lleven y posibiliten que el Estado Dominicano les regale viviendas de esta categoría. Ya ustedes pueden verla. Estas son edificaciones de 4 plantas, de hormigón y concreto, blocks de hormigón. Y hay dinero con que hacer todo eso. Para regalarle vivienda a familias que vienen huyendo de los parajes más remotos del territorio nacional hacia las ciudades, la capital de la República, Santiago, porque están abandonados allá en el campo, porque los gobiernos que hemos tenido no se han ocupado de ellos. Y entonces nosotros vamos a tener dinero con que regalarle, para además de incentivar ese flujo migratorio
hacia las ciudades, hacia la capital de la República, diciéndole, "Mira, allá están regalando viviendas a los que van para allá". Ah, bueno, pues resulta que sí, que es un regalo, es una donación por parte del Estado. Bueno, pues realmente yo creo que este país está frente a un desorden en el manejo de sus recursos. Y indudablemente que la tarea que tiene por delante cualquier gobierno que surja de una rectificación de la demagogia, el populismo y toda esta vagabundería que ha dado lugar y ha propiciado la corrupción, sobre todo corrupción que se inicia en las obras del Estado. Y por eso tenemos el lío de OISOE y Félix Bautista, que fue jefe de la OISOE, con recursos que no va a poder explicar cómo los obtuvo. Y ahí tenemos todas las obras que donde ponen la mano OISOE es un desastre. Realmente el cuadro es preocupante. Si a usted le suma a eso toda la crisis política de todos los partidos, lo que tenemos por delante es bastante complicado, pero ya volveremos sobre eso un poco más adelante porque necesitamos más información. Les habló la Polepa Anita y no olvidemos que las tropas fueron acuarteladas para algo que todavía no se nos ha dicho qué era. Pero bueno, nos veremos mañana si Dios así lo permite. Hasta luego.